En esta ocasión les vamos a presentar nuestro tema llamado Relación entre autoestima y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima en el año 2021. Mi grupo está integrado por Maricruz, Diana, Ivonne, Jorge y Lisbeth, quienes hablan. Vamos a empezar con la introducción. El presente estudio de investigación está asociada con las variables psicológicas de salud mental, autoestima y ansiedad, la cual es un problema que suele estar presente con bastante frecuencia en los estudiantes universitarios. Asimismo, según muchos estudios, los índices cada vez van en aumento. Es por ello que debemos comprender la importancia del tema. Asimismo, es el motivo por el cual escogimos esas variables. Al respecto, según Vildoso, afirma que cuando mayor sea la autoestima, mejor preparados estarán los universitarios para enfrentar las dificultades, disminuyendo su ansiedad. Y cuanto menor sea la autoestima, habrá menos anhelos y sueños profesionales, sintiéndose menos capaces de lograr sus metas, aumentando su ansiedad. La formulación del problema general fue: ¿existe relación entre autoestima y ansiedad en estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú? Y la formulación de los problemas específicos fueron: en primer lugar, ¿existe relación entre la dimensión sí mismo y la variable ansiedad? En segundo lugar, ¿existe relación entre dimensión, área social y la variable ansiedad? Y en tercer lugar, ¿existe relación en la dimensión área familiar y la variable ansiedad? Siguiente. Y como objetivo general, tenemos determinar la relación autoestima y ansiedad en estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2021. Y como objetivos específicos, tenemos, en primer lugar, identificar el nivel de autoestima predominante. En el segundo, identificar el nivel de ansiedad predominante. En el tercero, determinar la relación entre ansiedad y dimensión de sí mismo. En el cuarto, determinar la relación entre ansiedad y dimensión área social. Y por último, en el quinto, determinar la relación entre ansiedad y la dimensión área familiar. Y como hipótesis general, tenemos en la hipótesis nula: no existe relación entre autoestima y ansiedad en estudiantes de la UTP en el año 2021. Y como hipótesis alterna, existe relación entre autoestima y ansiedad en estudiantes de la UTP en el año 2021. Y entre las hipótesis específicas tenemos, como hipótesis alterna, no existe la relación entre la dimensión sí mismo y la variable ansiedad. Y como la hipótesis alterna, la relación entre la dimensión sí mismo y la variable ansiedad. En el segundo, como la hipótesis nula, tenemos no existe relación entre la dimensión área social y la variable ansiedad. Y en la hipótesis alterna, existe relación entre la dimensión área social y la variable ansiedad. Y en tercer lugar, en la hipótesis nula, tenemos no existe relación entre dimensión área social y la variable ansiedad. Y en la hipótesis alterna tenemos que existe relación entre la dimensión área familiar y la variable ansiedad. Bueno, el marco metodológico, el método de investigación, el método utilizado fue el método hipotético, deductivo, en el cual se parte de una hipótesis inferida, de principio sugerido, por los datos empíricos y aplicando las reglas de la deducción. Deriva de predicciones que se someten a verificación y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. En el diseño de investigación, la presente investigación es diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. Cabe mencionar que la investigación correlacional es una técnica de diseño no experimental, por lo que no manipula las variables ni las controla. Asimismo, ayuda a los investigadores a establecer una relación entre dos variables y estrechamente relacionadas. En la población, muestra y análisis de unidad de análisis. La población de estudio de nuestro proyecto está conformado por estudiantes universitarios de diversas carreras. En la muestra se consideró 207 estudiantes universitarios que cumplieran con las características de selección y aceptaron participar voluntariamente.
En criterios de inclusión, es estudiantes universitarios de Lima, también estudiantes universitarios de ambos sexos y universitarios que acepten participar previo consentimiento informado. En criterios de exclusión, es estudiantes universitarios que por decisión propia optaron por no participar en la investigación. Estudiantes con síndrome de Down, estudiantes universitarios menores de edad, estudiantes universitarios de otra región y estudiantes universitarios diagnosticados con ansiedad. En el muestreo, el tipo de muestreo utilizado es no probabilístico, muestreo intencional o de conveniencia debido a que se incluye a 207 sujetos que cumplían con la edad mínima de 18 años y máxima de 35 años, que exige el instrumento para formar parte de este estudio. En variables tenemos dos variables. La primera es la autoestima. Es de tipo independiente y como definición conceptual, la autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo. Expresa una actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree capaz. En definición operacional, el nivel de autoestima de los estudiantes será a través de una puntuación total obtenida a través de la aplicación en la escala de autoestima de Cooper-Smith. Como dimensiones tenemos 3 dimensiones. La primera es el área personal, es la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene respecto a sí mismo, en relación a su imagen corporal y cualidades personales, tomando en cuenta su capacidad y productividad, importancia y dignidad. En segunda dimensión está la dimensión área familiar. Describe a la evaluación que el individuo realiza con frecuencia, mantiene respecto a sí mismo en relación a la interacción con los miembros del grupo familiar. Como tercera está la dimensión del área social, que explica a la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene en sí mismo en la relación con sus interacciones sociales. Como segunda variable está la ansiedad, que es de tipo dependiente. Como definición conceptual, la ansiedad es un sentimiento intrínseco a la condición humana que consiste en un sufrimiento psicológico que perturba el comportamiento del individuo. En definición operacional, la ansiedad en los estudiantes se aplica a través de la escala de automedición de ansiedad de Zoom. Como dimensiones tenemos 2 dimensiones. La primera es la dimensión somática. La ansiedad somática respondía a los beta-bloqueantes. Y la dimensión afectiva es un trastorno mental grave y recurrente que existe a lo largo de la vida de la persona y que consiste en la fluctuación del estado de ánimo entre 2 polos opuestos, la manía o fase de exaltación. Siguiendo con la matriz de operacionalización, se tiene como primera variable la ansiedad. Esta variable es de tipo cualitativo. Su definición se define como la condición emocional transitoria que puede variar en intensidad y fluctuar a lo largo del tiempo en el contexto de la consulta de emergencia, considerada por el paciente como una amenaza física anticipatoria y caracterizada por tensión, aprehensión e hiperactivación del sistema nervioso autonómico. La definición operacional es definido por la condición emocional transitoria valorada a través de la escala de Williamson en el momento del estudio que se manifiesta con trastornos afectivos y somáticos. Como dimensiones, cuenta con afectivo y somáticos. Esta categoría es valorada 1 como muy pocas veces, 2 como algunas veces, 3 como buen número de veces y 4 la mayoría de veces. Como nivel se tiene nivel normal, nivel mínimo, nivel severo y nivel en grado máximo. Consta de 2 ítems. Afectivos cuenta con 5 ítems y somáticos con 15 ítems. Y es de escala ordinal. Con la siguiente variable, que es autoestima, de igual forma es de tipo cualitativo. Su definición
es que es una apreciación positiva o negativa hacia sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa de sí mismo, siendo una valoración global que se hace el individuo sobre los sentimientos de satisfacción que experimenta uno propio. La definición operacional, para medirlo, se utilizará el inventario de autoestima de Stanley Cooper-Smith, el cual constituye de 25 preguntas, distribuidas en 3 áreas. 13 se refieren al área en sí mismo, 6 ítems al área social y al área familiar, cuyas categorías son nivel de autoestima alto, nivel de autoestima media alto, nivel de autoestima media bajo y nivel de autoestima bajo. Sus dimensiones ya mencionadas, sí mismo, área social y área familiar. De igual forma, su categoría es en 1, verdadero, y en 0, falso. Su nivel es bajo, medio alto y alto. De igual forma, es de escala ordinal. A continuación, las fichas técnicas de los instrumentos de medición. Como primer instrumento tenemos la escala de autoestima de Stanley Cooper-Smith. Este inventario, descrito por Vizcarra Valdivia en el año 1997, está constituido por 25 ítems o preguntas en las que existen diferentes opciones, verdadero o falso. Esta escala está distribuida en 3 áreas. 13 se refieren a sí mismo, 6 ítems se refieren al área social, pares, y 6 ítems al área familiar. Existe un puntaje total que se obtiene de la suma de todas las respuestas coincidentes con la clave de respuestas determinada por él, y el cual se multiplica por 4, siendo este el puntaje máximo 100 puntos. Con respecto a la interpretación, se realiza en base a cuartiles centrales que miden niveles de la autoestima, autoestima alta, media y baja, y en las 3 subescalas y al puntaje total. El puntaje total de autoestima mide el éxito académico y social, el dinamismo dentro de grupos sociales, la sensibilidad y la crítica y su optimismo. En la escala de autovaloración de Williamson, esta escala comprende un cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno referido a manifestaciones características de ansiedad como síntoma o signo. Los ítems deben ser valorados por el examinador en una entrevista con el paciente y utilizando tanto las observaciones clínicas como la información aportada por el paciente. Las preguntas deben hacer referencia a un periodo anterior de una semana. Las palabras utilizadas en el cuestionario de la escala han sido escogidas para hacerlas accesibles a la gran mayoría de los pacientes empleando su propio lenguaje. El título original de esta prueba es Self-Rating Anxiety Scale. Título en español, Escala de Autovaloración de Ansiedad. El autor es Williamson, el año de publicación 1971 y la procedencia Berlín. Su administración de esta prueba es en edades de aplicación a adultos y el tiempo de aplicación no determinado y aspectos que evalúa intensidad de ansiedad. Análisis descriptivo, niveles de ansiedad y de autoestima. En la tabla 1 y en la figura 1 podemos observar que de los 207 estudiantes, 58 presentaron un nivel normal de ansiedad, que representa el 28% de la muestra total. Luego tenemos que 102 estudiantes presentaron un nivel mínimo de ansiedad, que representa el 49,3%. Luego 42 estudiantes tuvieron un nivel de ansiedad severo, que representa el 20,3%. Y finalmente tenemos 5 estudiantes que tuvieron un nivel de ansiedad de grado máximo, y que solo representó el 2,4%. Ahora, en las dimensiones de ansiedad, los niveles somáticos y los niveles afectivos. Bueno, en la tabla de los niveles somáticos se puede ver que de los 207 estudiantes,
52 presentaron unos niveles somáticos normales, que representó el 25,1%. Luego 124 presentaron niveles somáticos mínimos, 29 estudiantes presentaron niveles somáticos severos, y finalmente solo 2 presentaron niveles somáticos de grado máximo, que solo representó el 1% de la muestra total. Ahora en los niveles afectivos tenemos que de los 207 estudiantes, 64 presentaron un nivel normal de niveles afectivos, que representa el 30,9% de la muestra total. Luego tenemos que 104 estudiantes universitarios tuvieron niveles afectivos mínimos. Después, 32 estudiantes tuvieron niveles afectivos severos. Y por último, solo 7 estudiantes tuvieron niveles afectivos de grado máximo, ¿no? Que solo representó el 3,4% de la muestra total. Niveles de autoestima. En los niveles de autoestima se puede ver que de los 207 estudiantes, 8 presentaron un nivel bajo, que representa el 3,9% de la muestra total. También podemos ver que 61 estudiantes presentaron un nivel medio bajo, luego 79 presentaron niveles medio altos de autoestima, y finalmente 59 presentaron 59 presentaron niveles de autoestima altos, que representa el 28,5% de la muestra total. Ahora en las dimensiones de autoestima. Primero, el área familiar. En el área familiar se puede ver que los niveles, que el 38 estudiantes de los 207 presentaron un nivel bajo en esta dimensión, ¿no? Que representa el 18,4% de la muestra total. Luego tenemos que 67 estudiantes presentaron niveles medios bajos en esta dimensión, que representan el 32,4%. También tenemos que 98 estudiantes presentaron niveles medio altos, y finalmente solo 4 estudiantes presentaron un nivel alto en el área familiar, que representa el 1,9% de la muestra total. En la siguiente área, que es el área social, tenemos que 25 estudiantes presentaron un nivel de área social bajo, que representa el 12,1% de la muestra total. También tenemos que 82 estudiantes presentaron niveles medio bajos, 81 estudiantes presentaron niveles medios altos, y por último solo 19 presentaron niveles altos en esta área, que representa el 9,2% de la muestra total. Y por último tenemos los niveles del sí mismo, que de los 207 estudiantes, 26 tuvieron niveles bajos en esta área, que representa el 12,6%. 46 estudiantes tuvieron niveles medio bajo, que representa el 22,2%. 75 estudiantes presentaron niveles medio altos, que representa el 36,2%. Y finalmente 60 universitarios presentaron niveles altos en esta dimensión del sí mismo, que representa el 29% de la muestra total. Gracias. Para el análisis inferencial, primero se realizó la prueba de normalidad, planteando como H0 que los datos de la variable autoestima y la variable ansiedad siguen una distribución normal. Y como H1, que los datos de las variables autoestima y ansiedad no siguen una distribución normal. En la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov, donde se obtuvo un p-valor de 0,2 para la variable ansiedad y 0,012 para la variable autoestima. Por lo tanto, ambas variables no siguen una distribución normal. Por ello, para hallar las correlaciones, se procedió a utilizar el estadístico de RO de Spearman. Siguiente. En la primera correlación respecto a la ansiedad y la autoestima, se tiene como H0 que no existe correlación entre la variable autoestima y la variable ansiedad, y como H1 que sí existe correlación entre la variable autoestima y la variable ansiedad. En esta correlación se encontró un p-valor de 0,000,
menor a 0,05, lo cual indica que sí existe correlación, y se obtuvo un valor de menos 0,547 para el estadístico RO de Spearman, lo cual indica que los datos tienen una correlación inversa moderada negativa. Siguiente. Luego, respecto a la correlación de la variable ansiedad y la dimensión sí mismo perteneciente a la variable autoestima, se planteó como H0 que no existe correlación entre la dimensión sí mismo y la variable ansiedad, y como H1 que sí existe correlación entre la dimensión sí mismo y la variable ansiedad. En esta correlación se obtuvo un p-valor también de 0,000, por lo cual se concluye que también existe correlación. Además, se pudo apreciar que el coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de menos 0,523, lo cual indica una correlación inversa moderada negativa. Siguiente. Ahora, en cuanto a la correlación de la ansiedad y el área social, se tuvo como H0 que no existe correlación entre el puntaje de ansiedad y el área social. Y como H1 que sí existe correlación entre el puntaje de ansiedad y el área social. En esta correlación se obtuvo un p-valor también de 0,000, por lo cual se concluye que sí existe correlación y se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de menos 0,367, lo que indica una correlación baja negativa. Siguiente. Por último, en cuanto a la correlación entre la ansiedad y la dimensión área familiar perteneciente a la variable autoestima, se planteó como H0 que no existe correlación entre el puntaje de ansiedad y el área familiar, y como H1 que sí existe correlación entre el puntaje de ansiedad y el área familiar. En esta correlación se obtuvo un p-valor también de 0,000, menor a 0,05, por lo cual se concluye que sí existe correlación, y se aprecia que el coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de menos 0,436, lo cual indica que existe una correlación baja negativa. Siguiente. Ahora, en las conclusiones. Tomando en cuenta todo lo anterior, se determinó que sí existe una correlación moderada negativa entre las variables autoestima y ansiedad en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en el 2021. Es decir, a mayor autoestima, menor será el puntaje de ansiedad. Asimismo, en cuanto a la relación de la ansiedad y la dimensión sí mismo, perteneciente a la variable autoestima, se tuvo una correlación moderada negativa. Es decir, a mayor puntaje de dimensión sí mismo perteneciente a la variable autoestima, menor será la ansiedad en los estudiantes universitarios. Ahora, en cuanto a la relación de la ansiedad y la dimensión área social, se tuvo una correlación baja negativa también, concluyendo que a mayor puntaje de la dimensión área social, menor será el puntaje de ansiedad en los estudiantes universitarios. Y finalmente, en cuanto a la relación entre la ansiedad y la dimensión área familiar, se tuvo una correlación baja negativa también, concluyendo que a mayor puntaje de la dimensión área familiar perteneciente a la variable autoestima, menor será la ansiedad en los estudiantes universitarios.